entonces dale un fuerte aplauso, pero que sea más fuerte que el recién diste. ¡Woo! No estaré callado, decía esta canción. No estaré callado, hay que hacer ruido cuando Dios obra. Acompáñame, busca en tu Biblia el Salmo 30. Pero no te sientes, ¿eh? Trata de estar un poquito parado, dale. Dale, que no te vas a cansar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vinieron cansados hoy? Bueno, que la costumbre no te gane, quédate parado entonces, dale. Salmo 30. Qué bueno es poner la mirada en Dios en esta hora. Mira, hoy es domingo, ya casi pisando primavera. Dejó de llover y el día estuvo fabuloso para salir a caminar. Las chicas por ahí salieron a andar en rollers, a tomar unas mates por ahí. Y eso está bueno, está buenísimo, pero qué bueno es venir a la casa del Señor, a adorarle, a buscarle, a reconocer lo que Él ha hecho. Dice el Salmo 30, te glorificaré, oh Dios, porque tú me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alejaran de mí. Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cuántos clamaron a Él y Dios le respondió? No escuché. Eso, vamos, que tu corazón se llene de gozo. Has cambiado, versículo 11, ¿qué dice? A ver, bien fuerte léelo. Has cambiado mi lamento en baile. No vi bailar a muchos acá. A ver la musiquita. A ver. A ver, empezá a levantar tus pies y el Señor te sanó. Así, vamos. Arriba, como si marcharas, como si fueras un soldado. Que se levante el pie del piso, vamos. ¿Sabes quién no puede danzar? Aquel que está en angustia. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 11. Dice, desataste mi cilicio. O sea, antes de danzar, tal vez estábamos medios pachuchos, como decimos en casa. Medios tristones, medio como con la capa por abajo. En cilicio, con dolor, con aflicción, con muerte. Tal vez llegaste a la casa del Señor así, sintiendo como que hay un gran peso sobre vos y no podés levantar los pies. Es como que están clavados al piso. Pero el salmista decía, Señor, vos desataste mi cilicio. ¿Cuántos han experimentado que Dios los haya desatado? Yo daría un grito de gloria en tu lugar. ¡Woo! ¡Ja! ¡Qué bueno es no estar prisionero! ¡Qué bueno es no estar atado! Dice acá el salmista, desataste mi cilicio, Señor. Me ceniste de alegría. Qué feo es estar triste, pero qué hermoso es estar alegre. Una sonrisa, regalar una sonrisa al que está al lado. Decirle, estoy alegre. Y fíjate lo que afirma el salmista. Él lo determinó en su corazón. Señor, dice, vos me sacaste la muerte. El cilicio es símbolo de muerte, de angustia, de falta de esperanza. Y sabes que hoy en nuestra sociedad hay mucho de falta de esperanza. Oh, ¿cuánta falta de esperanza hay? Seguramente vos dirás sí. ¿Cuántos dicen sí? En tu trabajo hablas con tus compañeros y no la ven ni cuadrada, ¿no? Y decís, bueno, déjame que yo voy a orar por vos. Te sentís medio capo ahí, media capa. Pero es la realidad. Y algunos te mirarán y te dicen, ¿y vos qué te pasa? ¿A vos nunca te pasa nada? Claro, lo que pasa es que dentro tuyo tenés tanta alegría, porque Él desató el cilicio. ¡Hey, amén! Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Eso lo podemos decir aquellos que amamos al Señor, aquellos que ya hemos experimentado su presencia, su gloria, el dedo de Dios tocándonos. Pero tal vez en esta noche haya aquí en medio nuestro, hermanos,
o personas que tal vez están en aflicción, están pasando por una situación difícil. ¿Cuántos hoy vinieron por primera vez a la casa de Dios? A ver, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano, no te voy a hacer pasar ni nada. ¿Cuántos vinieron por primera vez? ¿Por segunda vez? Dios te bendiga, ¿eh? Dios te bendiga. Segunda vez por acá, segunda vez, Dios te bendiga. Por tercera vez, Dios te bendiga. Por cuarta vez, ya hace un mes que venís a la casa del Señor. ¿Alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor por estos hermanos que han llegado a la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! A ellos que hace poquito que están con nosotros, les quiero contar. ¿Sabes una cosa? A todos los otros que somos medios timidones, Dios nos ha cambiado el lamento en danza. Por eso venimos a cantarle aquí todos los domingos. No es que somos religiosos, es que tenemos tanto para contar y tanto para decir, que a veces gritamos, que a veces saltamos, que a veces danzamos, porque Él ha cambiado el lamento en danza. Y si hoy viniste a la iglesia con tristeza, yo quiero decirte, vamos a orar para que esta noche el cilicio sea desatado. ¿Cuántos dicen amén? Para que en esta noche aquel que vino enfermo se vaya sano. ¿Cuántos dicen amén? Porque la enfermedad ata, empobrece, la enfermedad te quita las fuerzas, el ánimo, la esperanza. Cuando vienen los dolores y te ataca el cuerpo, te quitan las ganas de hacer cosas. Y Dios no quiere que estés así. Tal vez hay alguna opresión, algo espiritual que no le sabes poner nombre, pero no podés dormir en las noches. Te visita el insomnio, te visita la angustia. Vamos a levantar todas las manos y especialmente a aquellas personas que en esta noche están con esta situación. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, desatá mi cilicio. ¿Cuántos van a orar así? Amén, decía. A ver, desatá mi cilicio, Señor. Vos sabés qué me ata. Pero hoy vine a buscar esa palabra de vida que tenés para darme. Una palabra de vida eterna, una palabra que no me ata, una palabra que me trae libertad. Y el salmista dice, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Eso es lo que hace Dios. Dios no permite. Hay un detalle que es importante que sepas. A vos que nos estás visitando por primera vez o que hace poquito que te estás congregando. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso empecemos a crear en este tiempo un ámbito de fe. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Dios, yo vine a buscarte a vos. Vine a buscar esa palabra que vos tenés para mí. Hoy vine creyendo que no es un manotazo de ahogado más, sino hoy vine a buscar la respuesta porque sé que en vos está la respuesta. Me ayuda el resto de la iglesia, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, manifestate en esta noche en favor de aquellos que vinieron enfermos. Orá ahí donde estás. Empezá a ejercitar tu don, mi hermano. Decirle, Señor, clamamos para que tu presencia hoy aquí desate ligaduras, ataduras, enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús. Ámbito de fe, levanta tu voz a Jesús, aquel que es el autor y el consumador de la fe, aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario, para que hoy se active la vida, para que hoy se active la alegría, para que hoy se active el poder sobrenatural de la cruz. Oh, sí, Señor, estamos creyendo en tu obra. Estamos creyendo que no venimos acá a perder el tiempo, sino sabemos que en vos está la vida y la vida eterna, Señor. Por eso no callaré, por eso cantaré y no estaré callado, porque vos desatás todo cilicio. Poné la mano, mi hermano, donde tenés una dolencia. Aquellos que tienen circunstancias difíciles, donde tal vez la economía los tiene atados. Poné la mano en el corazón. Decirle, Señor, yo te entrego mi corazón en esta hora. Y al entregarte mi corazón te entrego mi vida, mi economía,
mi casa, mi familia. Vamos a orar todos juntos, la iglesia ora conmigo. Vamos a decirle, Señor Jesús, un poco más fuerte, Señor Jesús, en esta hora reconozco que no hay otro Dios como tú. Hoy rindo mi vida, te entrego mi corazón, te pido que perdones todo pecado, que tu sangre preciosa me limpie. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y declaro que a partir de ahora mi vida es transformada por el poder de tu presencia, por el poder del Espíritu Santo. La enfermedad se va de mi cuerpo, el dolor se va de mi cuerpo, todo problema económico se soluciona, no por mérito mío, sino por obra de Dios. Todo problema en mi familia se soluciona, no por mi poder, sino por el poder que actúa en mí, a través de Dios en este día. Ahora te entrego toda situación, todo problema que me ata, que me limita, que no me permite disfrutar ni alegrarme en vos. Hoy te rindo mi vida y a partir de ahora no estaré callado. Levantaré mi voz, como lo dijo el salmista. A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, para siempre, para siempre. Dale un grito de gloria y un aplauso. ¿Quién se anima a celebrar por lo que Dios está haciendo? Empezá a levantar tus pies y empezá a danzar ahí donde estás. Vamos, en fe, porque viene la sanidad. Vamos, empezá a alegrarte en lo que Dios está haciendo. Tú has cambiado, ¿te animás a decirlo en fe? Aunque no lo veas, en fe has cambiado. Tú has cambiado. Bien fuerte. Mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Oh, tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Ahora que ya oramos y tu mente lo registró, lo tiene que registrar tu cuerpo, ¿eh? Así que le decís, dolor, te vas porque tengo que danzar ahora. Vamos, decilo. Vamos, actúa en fe. Que se vaya el dolor del callo ahora, que tengo que danzar. Que se vaya el dolor de mis rodillas, que tengo que danzar. Y hay alguien más que lo tiene que saber. Hay alguien más que lo tiene que saber. La Biblia nos enseña que el diablo, el enemigo de Dios, no quiere que le adoremos. No quiere que le exaltemos. Por eso te ata, por eso te pone cilicio. Así que ahora cuando vuelvas a cantar esta parte, grításelo al diablo. Si diablo, te tenés que enterar de algo. Él cambió mi lamento en danza. ¡Woo! Tú ¡Arriba! has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Oh, tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Y ahora, movete de tu lugar, saludá a unos cuantos, dale la bienvenida, decirle, ¿sabes qué?
Toda gloria a nuestro Rey Jesús. Toda honra a nuestro único Señor. Alabado sea el Padre de las luces. Alabado sea el Padre de lo alto. Dios santo, 3 veces santo. Sí, Señor, entregamos esta ofrenda de alabanza. Estos aplausos han sido para ti, Señor. El reconocimiento en este lugar es para ti y para nadie más. Y si de alguna otra forma nos hemos quedado con algo de gloria, en este mismo instante te la entregamos a ti, Señor, declarándonos absolutamente ineficaces, Señor, sin tu presencia entre nosotros. Pero si algo hemos hecho en la vida, si algo hemos hecho a tu servicio, si a alguien hemos bendecido, si nosotros mismos hemos crecido, madurado, simplemente sea debido a que tú has decidido tocarnos con tu mano, Señor. Toda gloria es para ti, Jesús. Toda gloria es para ti. Alguien más que todavía diga, toda gloria es para el Señor. Toda gloria es para el Señor. Decirle, en mi vida la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, que tu voz sea muy clara sobre nosotros. Tú nos has dado, Señor, una palabra para este tiempo. No queremos ser negligentes. No queremos ser desmemoriados de ella. No queremos ser perezosos en alcanzarla. Señor, aún nos queremos comprometer en lo personal y como iglesia a perseguir esa palabra hasta alcanzarla, porque de ella depende tu obra en medio de nosotros. En nombre de Jesús, declaramos que este lugar es lugar santo y por lo tanto no hay lugar aquí para ningún espíritu inmundo, mentiroso, cauterizador de mentes. No hay lugar aquí, sino que la comunión entre el Padre y nosotros sus hijos es totalmente fluida gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios que se mueve aquí con absoluta libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Amén. Si quieren pueden tomar asiento. La semana pasada dijimos que el Señor nos había dado una palabra específica para este tiempo. Cuando decimos este tiempo no sabemos cuánto dura, pero sí sabemos en lo que tenemos que trabajar. Así que si tienen su Biblia por ahí, vayan abriéndola en Josué, capítulo 3, versículo 5. Y sería bueno que aún se lo remarquen para que en este tiempo memoricen esa palabra, trabajen sobre esa palabra. Y yo les invito aún a hacer lo que estoy haciendo yo, que aún en mis tiempos devocionales leo los capítulos anteriores, los que vienen después. Voy y vengo sobre ese libro de Josué porque ahí hay una riqueza increíble para este tiempo de crecimiento, de madurez, de conquista de la iglesia, ¿sí? Están ahí en Josué capítulo 3, versículo 5, ¿sí? ¿Lo encontraron? Ese texto, no sé qué versión tendrán ustedes, pero ese texto dice, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Se van a acordar que este texto el Señor se lo da, o esta palabra el Señor la suelta sobre Josué, que se había transformado en líder del pueblo de Israel una vez que murió Moisés. Y Dios lo hizo a Josué responsable de hacer entrar al pueblo a la tierra que ya les había prometido hacía cientos de años atrás. Y Dios estaba a punto de cumplir con su palabra y comenzar con su obra en medio de ellos, pero para eso hacía falta, evidentemente, santidad, hacía falta purificación, limpieza de los pecados, ¿no? Ellos habían salido hacía 40 años de Egipto.
Quizá no todos, porque muchos nacieron en el desierto. De hecho, la generación que salió de Egipto, por lo menos los adultos, murieron todos en el desierto, porque Dios mismo dijo que habían sido tan incrédulos que no iban a poder entrar a la tierra prometida. Así que a quienes ahora el Señor les está hablando es gente muy joven, ¿sí? Nacida seguramente en el desierto. Y a ellos les estaba dando esa orden de purificación porque estaba por empezar la conquista tan anhelada por ellos y por sus antepasados, ¿sí? Desde tantos años atrás, Abraham fue el primero en recibir una palabra con respecto a la tierra prometida. Entonces, cuando uno se mete en la historia del pasaje, claro, uno se ve envuelto en una historia de conquistas, de guerras, de milagros de parte de Dios. Ustedes seguramente deben haber leído bastante acerca de esto, deben haber oído, deben haber visto alguna película, ¿no? De cómo Dios iba haciendo milagros a lo largo de esos 40 años en el desierto. Así que toda esa historia es realmente muy, muy, muy interesante. Pero mientras iba y venía con estas lecturas, de pronto un día de estos, de la semana pasada, surgió una pregunta así de golpe en mi mente. Y esa pregunta es la que les quiero transmitir esta noche. Pero para poder transmitirle esta pregunta, necesito que repasemos un poco algo de la historia. Así que yo les voy a recordar, porque no vamos a tener tiempo para leer los pasajes, pero simplemente recordar algunas cosas que el pueblo de Israel vivió, experimentó, hasta la época en la cual estamos parados ahora, que es Josué, ¿no es cierto? La historia de Josué. Y quisiera empezar en el libro anterior, así que vayan unas páginas atrás, en el capítulo 29 del libro anterior. En el capítulo 29 del libro anterior aparece el último discurso de Moisés. Último discurso de Moisés. Y yo les quiero leer ahí algunos versículos simplemente para que ustedes se vayan metiendo conmigo en un contexto que nos va a ayudar a entender y resolver esa pregunta que les voy a decir en un momentito. ¿Están ahí en el capítulo 29 de Deuteronomio? Versículo 5. El discurso, acuérdense que estamos frente a un discurso, el discurso de Moisés, ¿ok? Moisés está frente a todo el pueblo, él ya sabe que se va a morir, él ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida, era una conversación entre él y Dios, así que sus últimas palabras son estas, ¿sí? Allí dice, versículo 5, durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. De esta manera, versículo 13, voy al versículo 13. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 18. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que se desaparezca hasta el último de sus descendientes. Capítulo 30, versículo 2. Seguimos en el discurso de Moisés. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti.
volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Discurso de Moisés. En medio de este discurso, primer pantallazo histórico que les hago, les planteo la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y dónde estaba Acán? Decile que tenés al lado. ¿Y dónde estaba Acán? Ahora tenés permitido así juntar los 5 deditos y decirle, ¿y dónde estaba Acán? Quizá alguno de ustedes no sepa quién es Acán. Ya se lo voy a decir. Yo solamente les digo la pregunta que me surgió ese día, ¿no? En el capítulo 31, si ustedes siguen mirando su Biblia, van a ver que aparece allí la despedida ya, despedida final y muerte de Moisés. Capítulo 31, versículos 7 y 8. Dice que llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel, digan conmigo, todo Israel. Cuando dice todo, ¿cuántos son? Ok, entonces entendimos igual. Entonces le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y ahora decirle al que tenés al lado, ¿y dónde estaba Acán? Una vez que termina Moisés de dar su discurso, luego encomienda a Josué para que sea el líder, hay un capítulo, el 32, que es un canto evidente. Yo creo que debe haber sido un cántico nuevo, algo que surgió en el momento. No creo que lo haya escrito con anticipación, pero de pronto, no sé si a Moisés le tomó el espíritu, si ya estaba tan contento de que se iba con el Señor, no sé qué pasó, pero hay todo un capítulo ahí que canta una canción, bastante difícil de ponerle música, por lo menos si usamos la traducción española. Pero cántico, o sea, Moisés se pone a cantar. Imagínense que venimos del momento anterior en que Moisés estaba orando por Josué, termina de orar y se pone a cantar. ¿Delante de quién? De todo Israel, digan, todo Israel. Todo Israel. Se pone a cantar delante de todo Israel. Y termina de cantar, pasen al capítulo 33. Capítulo 33. Y una vez que termina de cantar, se pone a bendecir a todo el pueblo. O sea, específicamente se pone a bendecir a todas las tribus, ¿sí? Se pone a bendecir a cada una de las tribus. Y entre las tribus que bendice, ustedes van a ver en el versículo, espere que me lo anoté, el versículo 7, está la bendición de la tribu de Judá. Digan conmigo, tribu de Judá. Judá, ¿sí? Entonces, Moisés canta, o sea, hace el discurso, encomienda a Josué, canta, bendice a las tribus, ¿sí? Y preguntarle al que tenés al lado, ¿y dónde estaba Acán? Entonces ahora sí pasamos al libro de Josué, ¿sí? Y Josué comienza a llamar a la guerra. Y lo que tenemos ahí escrito, casi la mayoría de lo que tenemos ahí escrito, son cosas que sucedieron así abiertamente al público, ¿no? Así que todo el mundo veía, escuchaba lo que Josué decía, veía que se corría de un lado para otro, Josué que iba, que oraba, que volvía con órdenes, porque claro, Dios ya lo estaba preparando para los últimos minutos previos a comenzar la guerra, a comenzar la conquista. Así que ahí, capítulo 1, capítulo 2, Josué comienza a llamar a la guerra.
ustedes van a ver ahí que en los primeros versículos Josué manda espías a la tierra del otro lado del Jordán para que vuelvan a inspeccionar la tierra. Lo habían hecho hacía 40 años atrás, ¿se acuerdan? Con Moisés. Pero claro, los que estaban ahora no habían conocido la tierra. Así que manda a otros espías para que vayan y miren. Así que examinan la tierra. Así que él manda espías allí y definitivamente en el capítulo 3 comienza el cruce del Jordán. Cruzan un río impetuoso. Ustedes saben que el río Jordán de pronto no es muy ancho, quizás como el río Limay nuestro, pero en época de crecida dice que cruzan el río. Y en época de crecida el río llegaba a tener 150, 200 metros de ancho, o sea, era bastante grosso para cruzarlo. Y además venía con mucha basura y con mucha fuerza. El río Jordán tiene entre que nace y entre que desemboca 600 metros de diferencia, o sea que viene bajando fuerte, casi parecido al Limay, ¿no es cierto?, que viene de la montaña y viene con esa fuerza. Imagínense en época de crecida. Así que ustedes saben lo del cruce del Jordán, lean después el capítulo 3 y se van a entusiasmar, ¿no? Como Josué manda a los sacerdotes que llevan el arca que se paren en medio del río, y entonces cuando ellos pisaran el agua, el río se iba a abrir. En realidad no se abrió, sino que cuando ellos pusieron los pies en el agua, unos 15 kilómetros más arriba, el agua se frenó. Así que poco a poco el agua fue bajando, hasta que no quedó nada, y dice que todo el pueblo cruzó en seco. En seco. ¿Sí? Cruzaron el río. Obviamente estaban frente a otro milagro increíble de parte de Dios. Así que cruzan el Jordán. Una vez que están del otro lado del Jordán, el Señor le da una orden de purificación. ¿Sí? Y les dice, ustedes tienen que purificarse, que es el texto que nosotros tenemos como lema, ¿no? Tienen que purificarse si ustedes quieren que yo haga entre ustedes algunos milagros. Y casi me estaba olvidando, decirle que tenés al lado, ¿y dónde estaba Acán? ¿Cuántos de ustedes saben quién es Acán? Acán, porque ahora me agarró la curiosidad a mí. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Acán? Hay algunos pocos, así que, ahí está. Algunos pocos ya están viendo hacia dónde vamos con el mensaje. Los demás ya se van a enterar, quédense tranquilos. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 5, después de haber pasado el Jordán y después de recibir la orden de purificación, el Señor dice, los que ahora están en la tierra prometida nunca se circuncidaron. ¿Se acuerdan ustedes que ya Dios había establecido eso anticipadamente con Abraham y después Moisés lo hizo con todo el pueblo, ¿no es cierto? Se acostumbraba a los hombres a circuncidarlos, significa cortarles el prepucio, ¿sí?, de su órgano masculino, ¿no es cierto? Y eso era una marca que los distinguía de todos los pueblos, pero además era una marca de santificación, de purificación. Entonces Dios dice, los que ahora están no se han circuncidado todavía, así que se circunciden. Así que ahí van todos los hombres un día, ¿sí?, y van pasando uno por uno delante de los sacerdotes con cuchillito afilado. Sí, esa cara, yo también pondría esa cara. Gracias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque estamos en otra época. Acá, gracias al Señor, hombres y mujeres pueden decir gracias, Señor. Amén. Así que todo ese día se circuncidaron los hombres allí, hubo lamento durante todo ese día. La historia dice que aún los enemigos veían, ¿no?, cómo ellos estaban sufriendo ese día ahí, porque el dolor era importante, ¿no es cierto? Pero en medio de la circuncisión, preguntarle al que tenés al lado, porque Acán era bien hombrecito, preguntarle al que tenés al lado, ¿y dónde estaba Acán? Y después de la purificación dijo Dios, muy bien, llegó el momento, ahora sí, vamos a empezar. Y entonces le da una estrategia a Josué para conquistar la primera ciudad. La primera era Jericó. Jericó estaba ahí nomás, del río ahí nomás. A tal punto de que los de Jericó, según dicen los historiadores, esto no lo dice la Biblia, pero los historiadores dicen que Jericó podía ver a Israel
caminando en el desierto durante todos esos 40 años. Siempre los estuvo viendo, por eso le tenían tanto miedo. Porque veían que daban vuelta, daban vuelta, daban vuelta, daban vuelta. Y claro, dentro del muro no sabía lo que estaba pasando entre Dios e Israel. Así que ellos pensaban, están tomando carrera para atacarnos en cualquier momento. Imagínense el miedo que tenían, que ya hacía 40 años que estaban esperando el ataque, que los venían amagando, ¿no? Y por fin llegó el día. Dios le dio una estrategia a Josué y le dijo, los primeros 6 días van a dar una vuelta alrededor de los muros de Jericó, que eran altísimos, ¿sí? Una vuelta cada día. Y el último día van a dar 7 vueltas. Esa era la estrategia. Y Dios le dijo, y después yo me encargo, quédense tranquilos. Así que bueno, una estrategia un poco absurda para un ejército que va a atacar, pero ellos se sujetaron y marcharon todos los soldados, marcharon con ellos los de las 2 tribus y media que ya tenían territorio del otro lado del Jordán, pero Josué le dijo, ustedes vienen con nosotros, después que termine la guerra se vuelven. Así que ahí estaban todos listos para pelear, pero lo único que estaban haciendo, porque Dios dijo, era caminar. Una vuelta un día, otra vuelta otro día, el último día 7 vueltas. Y cuando dieron la última vuelta, Josué dijo, ahora todos a gritar. Y dicen que el estruendo fue tan grande, se armó un temblor impresionante y los muros de Jericó cayeron ahí delante de todos los hebreos sin que ellos muevan un solo arma, un solo piquete, un solo pico, un solo nada. No hicieron nada, todo cayó milagrosamente delante de ellos. Ahí quedó todo expuesto para que entonces ellos vayan y destruyan la ciudad. Y en medio de todo esto yo me vuelvo a preguntar, ¿y dónde estaba Acán? Bueno, les voy a contar quién es Acán. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7. El capítulo 7 dice que sin embargo ya habían vencido a Jericó, ¿sí? Ya habían vencido a Jericó. Así que ahora iban por la segunda ciudad. Sin embargo, dice capítulo 7, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él, o sea Dios, había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, acá apareció el hijo del borrego, mira vos. Acán, para aquellos que no sabían quién era Acán, Acán hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá, ¿qué tribu? Provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados. Pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 muertes, ¿sí? Y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rasgó las vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Claro, ¿cómo no van a estar consternados si Dios les dijo que iban a vencer en todo y ahora acababan de perder? Segunda batalla y ya perdieron. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego los entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora? Que Israel ha huido de sus enemigos. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región.
Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. No podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor, que significa amargura, angustia. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Yo vuelvo a preguntar: ¿dónde estaba Acán? ¿Dónde estaba Acán? Y les voy a contestar esta pregunta. Acán siempre estuvo en medio del pueblo. Acán siempre estuvo en medio de cada acontecimiento importante que el pueblo de Dios experimentó. Siempre estuvo, pero no entendió nada. No entendió nada. O mejor dicho, no se deshizo nunca del pecado oculto en su corazón. Nunca se deshizo del pecado oculto en su corazón. Esta es una lección muy fuerte, porque nos muestra que una persona puede atravesar momentos emotivos muy fuertes. Hago un repaso ahora de todo lo que le fui
contando y leyendo al principio. Momentos emotivos muy fuertes como la despedida de Moisés. Ser bendecido con todo el pueblo, como cuando Moisés bendijo cada una de las tribus, inclusive la de Judá, que era la suya. Ser parte de un llamado a la conquista, ya con Josué ahí armado. Escuchar la orden de Dios de purificación. Él estaba ahí cuando Dios dijo: santifíquense, porque mañana haré maravillas entre ustedes. Ahí estaba Acán. Puede ser parte de un proceso de limpieza como la circuncisión. Puede participar de algunas victorias terriblemente milagrosas como la de Jericó. Y así todo, seguir ocultando su pecado. No sé si me están entendiendo. ¿De cuántas grandes cosas podemos nosotros ser parte en la vida de una congregación como esta? ¿De cuántas cosas podemos disfrutar porque Dios decidió bendecirnos? Y aún así, mantener oculto el pecado. ¿Me entienden? Déjenme que les ponga un ejemplo. Déjenme que les ponga un ejemplo. Aquí entre nosotros hay alguien que tiene una iniquidad grave. El que tenga esa iniquidad grave, ¿puede ponerse de pie? Aquí entre nosotros hay alguien que tiene una iniquidad perversa. ¿Puede ponerse de pie esa persona? Aquí entre nosotros hay una persona que tiene una iniquidad heredada. ¿Puede ponerse de pie esa persona? Les cuento que me están arruinando el ejemplo, pero voy a seguir adelante. Porque la idea es que estas personas que yo llamé primero expongan ahora su iniquidad. ¿Iniquidad grave? ¿Iniquidad perversa? ¿Iniquidad heredada? Pero pueden quedarse de pie los demás, no tengo ningún problema. Viene bárbaro esto. Porque primero empiezo con el cartelito. Los que estaban sentados alrededor de los que tienen el cartelito, y que esto fue preparado porque iba a ser un ejemplo, ¿cuántos de los que estaban alrededor sabían que tenía ese cartel escondido? Algunos se pusieron en pie indicando una iniquidad heredada. Y la verdad que no me sorprende porque todos venimos con una herencia increíble de iniquidad sobre nuestra cabeza. Pero ahora pregunto a los que están alrededor de los que se pusieron de pie cuando mencioné la iniquidad heredada, ¿cuántos de ustedes sabían que tenía una iniquidad heredada? Pueden tomar asiento, gracias a todos. Inclusive aquellos que tomaron este ejemplo como algo serio, los felicito, los felicito. Pero este ejemplo tenía la única intención de mostrar que entre nosotros puede haber gente escondiendo algo que nosotros desconocemos. Que puede marchar con nosotros, disfrutar con nosotros, conquistar con nosotros, hasta cierta medida. Pero en algún momento el pecado oculto sale a la luz. El Señor nos habló fuertemente la semana pasada. Y ni siquiera fue a través de una predicación, solamente soltamos la palabra. Y la palabra era: santifíquense, para que pueda hacer grandes maravillas entre ustedes. Y aquí en Acán podemos ver algo terrible en medio de su historia y cómo él afectó no solamente su propia vida, sino la vida de la gente que lo rodeaba en medio del pueblo.
Miren, rápidamente. El pecado, miremos algunas cosas que tienen que ver con las consecuencias de ese pecado oculto, del cual tenemos que deshacernos, y es el que Dios está reclamando en este tiempo que nos deshagamos. El pecado oculto otorga derechos al enemigo dentro de nuestro corazón. El pecado oculto habilita el suministro desde el mismo infierno para que los espíritus inmundos puedan operar sobre nosotros. El pecado oculto, como vimos en Acán, acarrea maldición sobre nuestra familia. El pecado oculto aún trae muerte a la congregación. 36 personas murieron en el pueblo de Israel aquel día en la batalla. El pecado oculto interrumpe la dulce comunión entre Dios y su pueblo. El pecado oculto detiene el fluir del poder y de la bendición de Dios. El pecado oculto provoca la ira de Dios, contrista su santo corazón, y por esa razón no podemos prosperar. La pobreza, las enfermedades y tribulaciones muchas veces son causados por pecados ocultos. Muchas veces. Creo que fue el domingo pasado, no me acuerdo ahora bien, el domingo pasado, cuando hablábamos de 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Como a través del apóstol Pablo el Señor decía que algunos estaban tomando la cena de forma indebida, no confesando sus pecados. Y el Señor fue claro en esa palabra cuando dice: por lo tanto, algunos de ustedes están débiles, otros están enfermos e inclusive algunos han muerto. La advertencia es muy fuerte. En Santiago capítulo 5, versículo 16, hay un texto allí específico para quienes quieran sanar sus cuerpos. Miren lo que dice Santiago 5, 16. Dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Así que es evidente la relación entre la enfermedad y el pecado. Muchas veces la enfermedad que sufrimos, que padecemos, tiene que ver con eso que ustedes mismos mencionaron hace un momentito, ¿no? La herencia, la iniquidad de herencia que necesitamos cortar. Pero muchas veces tiene que ver con nuestro propio pecado. David decía, después de haber pecado: mientras mantuve mi pecado oculto, hasta mis huesos, dice, se envejecieron. ¿Me entienden? Muchas veces no prosperamos materialmente a causa de pecados sin confesar y sin abandonar. Si no prosperamos espiritualmente, siempre tiene que ver con el resultado, con el pecado oculto. Siempre. Nuestra falta de crecimiento espiritual siempre tiene que ver con pecados ocultos. No hay vuelta que darle. Los cristianos tendríamos que ser prosperados espiritualmente en todo tiempo. Pero si no lo somos, el texto en Proverbios 28:13, para aquellos que toman nota, Proverbios 28:13 nos da la razón, porque dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El Espíritu Santo no se mueve en los corazones de la gente en nuestras reuniones a causa del pecado sin confesar. No hay avivamiento, no hay crecimiento. Las iglesias que encubren sus pecados no pueden prosperar. Tenemos que saber esto. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, desconocía lo que Acán había hecho, pero Dios no. Y por lo que un hombre hizo entre no sé cuántos eran, 3 millones, lo que uno hizo ante tantos millones, provocó la destrucción, la muerte, la derrota de todo el pueblo y la vergüenza. Pecado oculto. Pero la lección allí en la historia de Josué sigue para nosotros, porque a veces hay algo que tiene que venir antes que la oración. Porque claro, nosotros cuando nos encontramos en pecado o nos encontramos en esos momentos en que no sabemos qué está pasando, pensamos que la oración es toda la respuesta que necesito, ¿no es cierto? Y no está mal que le demos prioridad a la oración, pero muchas veces antes que la oración tiene que haber otras cosas. Josué lo primero que hizo fue orar.
Obviamente, nosotros hubiésemos actuado igual, supongo. Y no fue Josué solo, fue con todos los líderes del pueblo, fueron a orar ahí porque estaban angustiadísimos. Iban con toda la expectativa y perdieron la guerra. Perdieron hombres, fueron avergonzados. ¿Qué otra cosa podía hacer sino ir a orar? Y se puso a orar y el Señor mismo se le apareció y le dijo, levántate, ¿qué haces ahí orando? Que ores ahora no me sirve de nada, dice el Señor, ¿no? En paráfrasis según Fisher. No sirve de nada que ahora ores. No es eso lo que tenés que hacer. Lo que hay que hacer es arrepentirse y abandonar el pecado. Hay momentos en que la oración no sirve. Hay que abandonar el pecado. Hay que deshacerse de él. Mientras escribía mis apuntes me acordé de aquel texto de Mateo capítulo 5, donde Jesús enseñando en medio del sermón del monte 5:23, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Sí? ¿Cómo sigue? ¿Qué dice? Arrodíllate y ora en ese mismo lugar. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Levanta tus manos y ponte a clamar por perdón del Señor. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Ve y reconcíliate con tu hermano. En ningún momento se habla de orar. Hay cosas que hacer antes de orar. Cuando hay pecado, hay que restituir. Confesión y apartamiento del pecado son las que traen bendición de Dios. Son las que atraen su perdón y su poder sobre nosotros. Hay promesa para aquellos que se humillan y cambian su forma de vivir, su conducta. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios dice que sobre aquel que vuelve su rostro hacia él, o sea, que cambia su actitud y de veras se arrepiente de sus pecados, Dios dice, yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es solamente orar, es un cambio verdadero de actitud. Es sacar a la luz el pecado oculto, es sacárselo de encima, es abandonarlo por completo, porque aunque vengas en una seguidilla de bendiciones de Dios, en algún momento se puede cortar, como le pasó al pueblo de Israel. Y fíjense que hay algo todavía más interesante ahí en esa historia, porque muchas veces Dios no muestra el pecado. Dios no muestra el pecado. Dios no muestra dónde está el pecado, sino que somos nosotros los que tenemos que investigar. Pasó en la historia de Josué. Él le dijo a Josué que vaya llamando a las tribus y los clanes y las familias. Y eso tuvo que hacer Josué. Y cuando él hizo la primera parte, Dios hacía la segunda. O sea, Josué llamó a las tribus y Dios mostró la tribu de Judá. Luego llamó a los clanes, Josué llamó a los clanes de esa tribu y Dios mostró el clan que él ya sabía. Luego llamó a la familia de esos clanes y Dios mostró qué familia. Y una vez que llamó a las familias, Dios mostró a Can. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Es como que hemos gestado una frase, ¿no? Que en algunos casos se ha vuelto típica. Bueno, si Dios me lo muestra, lo abandono. Si Dios me dice que tengo que dejar a tal persona y yo la dejo, ya sabiendo de que está mal, sabiendo de que eso no va con la voluntad de Dios, pero estás ahí, no sé si acompañado, amigo, no sé con qué intenciones, pero estás caminando con alguien que sabes que no es del agrado de Dios, y si Dios me lo muestra, yo lo dejo. Y la mayoría de las veces, Dios no muestra. Sobre todo sobre aquellos que son bien conocedores de la palabra. Dios no muestra. Dios espera que vos tomes la iniciativa, que hagas tu parte. Y si sos conocedor de la palabra de Dios, sabes lo que tenés que hacer. Cuando lo hagas, Dios te bendice con lo que no puedas hacer. ¿Me están entendiendo? Pero el pecado tiene que ser expuesto.
Una pregunta que me escribí en mis apuntes ahí mientras hacía todo esto, mientras preparaba este mensaje, es la siguiente. ¿Somos considerados culpables por pecados que desconocemos? La respuesta es sí. Sí. Somos culpables. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es buscar cada día delante del Señor agradarle más. Entonces, orando, ahí sí es cuando hay que orar. Orando y estudiando su palabra, buscamos en su presencia cómo agradarle más, y cuando estamos en la búsqueda de cómo agradarle más, aparecen las cosas que a Él no le agradan, inmediatamente las podemos descartar. Quizá aparezca algo que no sabías que a Dios no le agradaba. No te enteraste nunca hasta que leíste que eso no le agradaba en la palabra que Él escribió. Te encontrás vos mismo reflejado y decís, mira, yo toda la vida hice esto y no sabía que a Dios no le gustaba. Te estás enterando en ese momento, pero el pecado ya venía dentro tuyo hace tiempo. Ese es el momento en que definitivamente tenés que sacártelo de encima. Pero ¿cómo podés sacártelo de encima si no sabés? Pues buscándolo. El que quiera agradar a Dios cada día profundiza en su intimidad preguntándole qué más hay que sacar hasta que Cristo mismo sea formado en nosotros. ¿Me están entendiendo? No hay más excusas. Nuestra tarea es buscar lo que a Dios no le agrada y sacárnoslo de encima. Tenemos que ser vigilantes de nuestra propia vida. No es cuestión de simplemente ahora irnos de acá hoy domingo y esperar a que el próximo domingo el pastor me muestre algún pecado que deba confesar. Y de lunes a sábado yo no busco nada. No sea cosa que te mueras el jueves y te llevas encima algunos pecados que el pastor nunca alcanzó a mencionar. Si pensás que te quiero asustar, tenés razón. El pecado oculto nos tiene que asustar, porque nos daña tremendamente a nosotros, a nuestras familias, a los que nos rodean. Tenemos que encontrar el Acán escondido en nuestro corazón y arrastrarlo hasta la mismísima presencia de Dios y que ahí haya juicio sobre él. ¿Cómo pasó con Acán en aquel tiempo? Lo arrastraron ahí delante de todo el pueblo y hubo juicio. Dios dijo, apedréenlo, destrúyanlo. Él, su familia, sus posesiones, todo ese día, todo quedó destruido. Todo quedó destruido. Todo. No tiene que haber rasgo del pecado en medio del pueblo. Después el pueblo pudo volver a la victoria. Pero el pecado tiene que ser aniquilado, totalmente, desmenuzado, quitado por completo de nosotros. Totalmente. Confesar los pecados ante Dios tiene tanto poder que le quita todo derecho legal al enemigo en nuestras vidas. Y entonces toda persona que confiesa sus pecados, esa sí que prospera. Miren lo que dice Proverbios 28:13, se lo vuelvo a leer. Proverbios 28:13. El que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Grábense ese texto. Y que no pase un solo día de sus vidas sin que ustedes confiesen sus pecados. A nadie, a ningún ser humano sin revelación de la palabra de Dios le gusta confesar sus pecados. Pero cuando conocemos el poder que existe en la confesión de pecados, les aseguro que ustedes no van a querer parar hasta que el último pecado haya sido extirpado de ustedes y por fin sean libres y manifiesten la gloria de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Es increíble el poder en la confesión del pecado. Entonces lo peor que podemos hacer es ocultar el pecado. Ahora entiendo por qué esa palabra de parte de Dios, santifíquense, porque mañana voy a hacer maravillas con ustedes. Cuando Dios dijo eso al pueblo, ya Él sabía lo que había en el corazón de Acán. Acán siempre estuvo, acuérdense, la pregunta está contestada, ¿no es cierto? ¿Ya saben dónde estaba Acán? Siempre estuvo ahí, siempre estuvo, en todos los cultos estaba Acán. Y Dios lo veía. Y probablemente Dios le decía a Acán, limpia tu corazón. Y venía el otro culto, y Acán seguía igual. Pero claro, había otro culto especial, porque el anterior se despidió Moisés. En este canta, ¿sí? O bendice a las tribus. Entonces Acán se guardó otra vez su pecado y se fue a su casa. Volvió al tercer culto, y Dios otra vez le decía, Acán, el pecado, Acán.
Pero está hablando Moisés, Señor. Sí, déjalo a Moisés que hable, pero vos confesá tu pecado. Lo que esté pasando ahí adelante es para aquellos que se han santificado. Esa victoria que se está prometiendo es para los que se han santificado. Acán, santificate, porque si no, no podré hacer maravillas con tu vida. Y se terminó el culto y Acán dijo, bueno, Señor, el domingo que viene vemos. Y se fue. Y al otro domingo vino y estaba Josué hablando, preparando a todos para la guerra. Y claro, ya iba a ser muy vergonzoso que se levante uno. Estaban todos gritando diciendo, vamos a pelear, y que se levante uno desubicado diciendo, una cosita, quiero hacer un pequeño comentario, saben que yo no estoy listo. Imposible, la vergüenza ya lo había conquistado. Así que se la volvió a guardar y marchó junto con los valientes a destruir a Jericó. Y ahí meta grito y viendo el fuego del Señor que arrasaba la ciudad, ¿qué le iba a preocupar su pecado? Si había bendición de Dios a su alrededor. Pero un día Dios dijo, basta acá, ya está, se terminó. No podemos seguir adelante. Porque la nueva nación que voy a instalar aquí se tiene que instalar con gente que se parezca a mi Hijo Jesucristo, totalmente santificados. Así que Acán se terminó y se terminó. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están entendiendo que no podemos seguir adelante con pecados ocultos? ¿Cuántos aquí están entendiendo que necesitan sacarse de encima aún lo que no saben que está? ¿Lo están entendiendo? ¿Por qué no cierran sus ojos? Y hablamos seriamente con el Señor esta noche acerca de todo esto. Reconociendo, deseando, necesitando el perdón. La palabra del Señor nos muestra que el perdón activa la unción de paz en nuestras vidas y probablemente no estabas teniendo tus conquistas sobre lo que Dios te prometió, porque todavía hay pecado oculto por ahí. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es increíble la felicidad de aquel que fue perdonado. Es increíble la gracia que hay sobre el que fue perdonado. Es impresionante la bendición sobre aquel que fue perdonado. Pero hay que buscar ser perdonados. No puede quedar el pecado ahí, porque nunca alcanzarás tu victoria. Esta noche repito el llamado de Dios del domingo pasado, pero obviamente mucho más fuertemente. El Señor dice, santifíquense, santifíquense, purifíquense, sáquense de encima lo que a Él no le gusta. No va a entrar a su tierra prometida aquel que todavía porte encima suyo lo que desagrada a Dios. Sé que el Espíritu Santo en este mismo instante se está moviendo aquí convenciendo de pecado. Sé que el Espíritu Santo está susurrando a los oídos de algunos, o quizá de todos, porque todos hemos pecado. Aquello que debimos sacarnos de encima, porque Dios no nos va a permitir entrar a su promesa con ese pecado oculto ahí. Tengo preparado por ahí un mensaje que cuando el Señor me dé permiso se lo voy a predicar acerca del reino de Dios, explicándole que el reino de Dios incluye un lugar físico, pero no es solamente eso, sino que es más bien un estado. Un estado. Tu estado puede ser calamitoso, puede ser angustiante, puede ser amargo. Eso es símbolo de que no entraste a la tierra prometida, porque tierra prometida es un estado de vida, es un estilo de vida.
Tu estilo de vida hoy por hoy puede ser un estilo de vida de derrota en derrota. Y hoy tengo que decirte que si querés pasar a ese estilo de vida donde se nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, a ese estado, a esa tierra, a esa promesa, a esa tierra prometida, se entra sin pecado oculto. Se entra sin cuestiones terrenales. Esta noche quiero y necesito preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que tienen que sacarse de encima algún pecado oculto? Si es así, yo les quiero pedir que se pongan en pie. Aquellos que crean que hoy tienen que sacarse algún pecado oculto de encima. Y mientras te vayas poniendo en pie, lo que estás mostrando es una actitud de arrepentimiento delante de Dios. Les voy a pedir a todos que todos se mantengan con los ojos cerrados. No nos pongamos a mirar ahora quién se levanta, quién no se levanta. Esto es un momento muy serio delante de Dios. Porque estamos reconociendo aquello que puede dejarnos afuera de la vida poderosa, victoriosa del reino. Y aquellos que están puestos en pie, ya mismo pónganse a clamar delante de Dios y a decir: Señor, yo sé que esto, ponele ahí el nombre que vos sabés, es pecado delante tuyo. Hoy me arrepiento. Declará tu arrepentimiento, porque es la única forma de volver a comenzar. El arrepentimiento es el punto de partida de todo. Arrepentirse significa estar dispuesto a ir en otra dirección, a cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento. Si esa es tu decisión, habla con el Señor y decíselo: Señor, estoy dispuesto a sacarme esto de encima. Estoy dispuesto a no pensar más esto, a no decir más esto, a no tocar más esto, a no ir más allá, a no hablar más así. Pecado oculto. Nadie con pecado oculto va a entrar a la tierra prometida de Dios. Santifíquense, pueblo de Dios, santifíquense, santifíquense. Y ahora me hablo a mí mismo: santifiquémonos todos, santifiquémonos todos. Todo lo que queremos entrar en esa promesa de Dios, en ese tiempo de bendición, santifiquémonos. Busquemos pureza, busquemos limpieza. Yo les propongo, hermanos, que esta semana sea una semana de búsqueda intensa de Dios, de su presencia. Que esta semana que comenzamos hoy sea una semana de purificación. Que en nuestras casas nos tomemos todo el tiempo necesario para estar a solas. Quizás haya que hacer algunos sacrificios, quizás haya que invertir algunas horas más de lo común. Quizás haya que quedarse despiertos después de volver del trabajo. Pero que sea una semana de santificación, porque el Señor hará maravillas entre nosotros. Yo lo creo y yo lo quiero. Lo quiero. Y lo quiero para todos ustedes, por eso no quiero que nadie se quede afuera. Santifiquémonos todos. Vayan a su reunión de grupo de crecimiento esta semana con la intención de proclamar su confesión. Yo no estoy diciendo que cuenten sus pecados, aunque la verdad es que sería muy bueno. Porque es una forma de reconocer cuando a tu autoridad espiritual le abrís tu corazón y le contás aquello que está oculto. Es una forma de sacártelo de encima. Yo te insistiría, mirá, te insistiría que si podés tomes a tu líder esta semana. Decirle: mirá, tengo que hablar con vos un ratito antes de la reunión de grupo, o un ratito después, o no sé, vos verás. Y contarle lo que está pasando. No es necesario que entres en detalles.
pero sí que sueltes y que reconozcas delante de tu autoridad espiritual, delante de Dios, esto es en lo que estaba metido, no lo quiero más. Y junto con tu líder, renuncia a eso en el nombre de Jesús, rechazalo para tu vida, decretale la muerte, que ese pecado sea apedreado ahí entre vos y tu líder ese día. Aniquilá tu pecado. Y volvé al campamento con la cabeza en alto, porque estamos en tiempo de gracia. Y Dios quiere que seas uno de los poseedores de la tierra prometida. Tenemos aquí delante nuestro la mesa servida. Una mesa que nos hace acordar el terrible sacrificio de Jesús para que no haya pecado en tu corazón ni en el mío. Pensar que Él fue escupido, azotado, golpeado, con el único propósito de que no esté ese pecado en tu corazón. Y hoy ¿te das cuenta que está ahí? ¿Te das cuenta que eso por lo cual te paraste es justamente por lo que Cristo pagó para que no lo tengas ahí? ¿Te das cuenta que en cierta forma si ese pecado permanece en tu corazón, el sacrificio de Cristo no tuvo sentido? Que la historia hoy gira alrededor de Jesús, que los años se cuenten desde el año de su nacimiento. Nada de eso tiene sentido si vos no sacás ese pecado de tu corazón. Habla con el Señor y decirle: Señor, yo quiero esta noche participar de la cena en santidad. Y por favor, en nombre de Jesús les pido que nadie vuelva a la inmadurez de decir: no, yo como estoy en pecado no tomo la cena. Por favor, eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Dios quiere que todos participen de la cena, para que sigamos recordando y enseñándole al mundo que Él quiere que todos se arrepientan y todos vayan a vivir con Él en las moradas que Él está preparando para nosotros. Por favor, no seamos niños, seamos hombres y mujeres adultos que somos capaces de sacarnos de encima lo que ya nos estamos dando cuenta que estorba, no sirve. Empecemos a trabajar por una vida que santifique al Señor, que lo dignifique a Él. Oramos juntos. Decí conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte perdón y aún a clamar por misericordia. Reconozco que en mi corazón ha habido pecado oculto, pero hoy estoy dispuesto a sacármelo de encima, reconociendo el sacrificio de Cristo Jesús. Yo declaro que mi pecado es perdonado. Yo me arrepiento de no haber hecho la voluntad de Dios. Y yo declaro que la sangre de Jesucristo ahora mismo me limpia de todo pecado. Yo reconozco que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en esos lugares no hay espacio para ningún pecado. En el nombre de Jesús.